Número 692-20, relativa a las causas y consecuencias ante el incremento de la economía sumergida, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Señor Sanz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Permítanme, señorías, que comience dándole el pésame y sumándome a las condolencias por su pérdida, señor Lambán. Presidente, hablando de los problemas reales de la ciudadanía y de la sociedad aragonesa, Izquierda Unida quiere preguntarle hoy por la economía sumergida, un problema que tiene muchas caras. La cara de la necesidad y del desamparo de quienes, no teniendo otra forma de poder vivir, tienen que recurrir a estas prácticas y son sometidos en muchos casos a situaciones de explotación y de fraude en la contratación. También la cara del fraude laboral, que es precisamente la cruz de la moneda anterior, esa de quienes hacen negocio precisamente de la situación de vulnerabilidad y de desamparo de muchas personas. Y también la cara del fraude fiscal y de la insolidaridad de aquellos que pues no quieren pagar impuestos por la vía de la facturación o por la vía de la compra. Esa es una cuestión que Izquierda Unida nos preocupa sobremanera, especialmente en lo que respecta a la situación de determinados colectivos, como le decía, entre los que cabe destacar, por ejemplo, las personas en situación irregular. Pero también nos preocupa en lo que respecta a los sectores en los que incide de forma especialmente sensible este tipo de prácticas. Y ahora mismo es necesario, por ejemplo, hablar del sector de cuidados. Hoy las consecuencias, además, hay que situarlas en la pérdida de recaudación que implica esto para las arcas públicas, que nos serviría precisamente para poder dar respuesta a esas necesidades que tienen estas personas que, como le digo, se encuentran en desamparo. A partir de ahí valoremos las cifras. Hablan determinados informes, Gesta, Funcas, el propio Gobierno de Aragón, de cifras de alrededor del 20%, entre el 11 y el 25%. Eso, traduciéndolo a economía real, estamos hablando de entre 4, 5 y 9.000 millones de euros que escapan al fisco todos los años, un 8% de ese dinero en fraude laboral. Por lo tanto, esta situación, que venía de un contexto de teórica recuperación en la que la economía subía un 9%, pero el empleo tan solo un 3,7%, y además se precarizaba, se desguazaba y aparecía la figura de trabajadores pobres, en esta situación llega la COVID, y la COVID lo que hace es agudizar estos problemas. Y en ese sentido yo le pregunto, porque es un problema de máxima dimensión, independientemente de que aquí no haya nadie que lo saque a colación, y hablemos de otras cosas, ¿qué diagnóstico tienen, qué medidas tienen pensadas y cómo pretenden dar respuesta a estas cuestiones? Gracias, señor Sanz. Señor presidente. Gracias, presidente. En primer lugar, he esperado al final para agradecerles a todos ustedes, a todos y cada uno de los portavoces, la muestra de condolencia y de solidaridad que han tenido conmigo y con mi familia estos días. Es verdad que mi padre era un hombre mayor, pero no es menos cierto que en este tipo de trances se sufre, se experimenta dolor, y tener al lado el mayor número posible de personas, en el caso concreto de ustedes a ustedes, es algo que resulta bastante reconfortante. Por tanto, muchísimas gracias. Señor Sanz, desde luego no hay ninguna evidencia de que en los últimos meses se haya producido un incremento de la economía sumergida. Lo que se ha producido es un retroceso de la economía en todas las variables, en cuanto a PIB, en cuanto a empleo, en cuanto a todo, como consecuencia de la COVID. Y en cuanto a qué podemos hacer nosotros en relación con la economía sumergida, bien poco, porque es al Ministerio de Hacienda y a la Agencia Tributaria a quien le corresponde trabajar en esa materia, siempre con la máxima colaboración por nuestra parte, por parte del Gobierno de Aragón. Y sí que podemos hacer algo más en materia del fraude a la Seguridad Social, que se puede producir también en muchos casos, y que desde la Dirección General de Trabajo nosotros podemos tratar de controlar. Pero, insisto, esta es una materia plenamente instalada en las competencias de la Administración General del Estado, y nosotros, salvo transmitirle al ministro o ministra de turno y ofrecernos a colaborar con él y hacer todos los mensajes éticos que sea necesario, poco más podemos hacer. Gracias, señor presidente. Señor Sanz, su turno de réplica.
Gracias, presidente. Yo creo que sí que se pueden hacer cosas. Fíjese, no solo es una cuestión de lucha contra el fraude, que también, y de eso hablaremos después, también es una cuestión de garantías. Es decir, para evitar que un trabajador no sea sometido a fraude laboral o a explotación, quizá para sacarlo de la economía informal, quizá lo que deberíamos de garantizarle son derechos, son amparo. Es decir, sea cual sea su situación administrativa. Y le hablaba de colectivos. Fíjese, ya lo planteaban ustedes en el 2019, por ejemplo, con la situación de los trabajadores en situación irregular, con las personas en situación irregular, cuando nos emplazábamos a hacer un estudio integral de sus necesidades en materia de vivienda y también en materia de su situación con respecto a la economía sumergida. 2019, señor Lambán, y no se ha hecho ese estudio contenido en el plan de interculturalidad. Yo le pregunto, ¿cuándo lo vamos a desarrollar? Porque eso nos va a permitir un diagnóstico que nos permitirá actuar también. Fíjese, el IMV ya contempla la necesidad de la vinculación a la cotización a la seguridad social de aquellos que puedan adherirse, pero necesariamente tenemos que sacar y garantizar a través también de planes de empleo, también del concurso del Departamento de Economía en este sentido. Tenemos que sacar de la economía sumergida a esas personas con políticas de inclusión que realmente garanticen estructuras y servicios que con mucha participación pública den amparo, como le decía, a esas situaciones. Claro que se pueden hacer cosas. Es muy importante, por ejemplo, profundizar en la construcción y en el impulso de sectores como el de cuidados desde un sistema público. Eso sacaría y haría aflorar toda la economía sumergida que hay en torno a esta cuestión. Un sistema público, además, que nos permitiese llegar también a sectores como el de la dependencia. Fíjese, el optar por cómo estamos ahora mismo impulsando la cobertura de determinadas necesidades nos hace perder empleo. Del 2018 al 2019, de 33,8 a 31,8 empleados por millón invertido. ¿Por qué? Pues porque no estamos apostando por empleos, por coberturas con servicios de gran intensidad y estamos optando por las prestaciones económicas. Claro que se pueden hacer cuestiones y yo creo que está en nuestra mano impulsarlas. Y además, aún le digo más, yo creo que la lucha contra el fraude es fundamental. Hay que reforzar los servicios de inspección, yo se lo pido, pero también hay que reforzar los discursos. La pedagogía en este sentido, señor Lambán, es muy importante. Yo creo que más allá de la sanción y más allá de la persecución, que, como le digo, debe ir siempre centrada en las personas explotadoras, en las que someten a explotación y a fraude laboral a las personas que no encuentran otra forma de ganarse la vida, tenemos que también hacer pedagogía cuando hablamos, por ejemplo, del tema impositivo. Yo creo que hay que huir de los discursos que cargan y atacan a la fiscalidad, porque eso facilita un mal ejemplo que en la ciudadanía se traduce precisamente en esas prácticas cotidianas muchas veces, pero también no tan pequeñas de búsqueda de fraude fiscal. Yo creo que eso es importante y yo le pido que desde este mismo minuto empecemos a plantearnos campañas de información sobre el papel. Sí, acabo ya, presidente. Sobre el papel de nuestros impuestos y también le pido que incorporen en sus discursos esta cuestión de forma constante. Podemos hacer cosas, señor Lambán. Decir que esta no es competencia nuestra no es la solución. La competencia es de todos y de todas. Todos formamos parte del Estado y entre todos y entre todas tenemos que hacernos eco de la situación que viven y atraviesan las personas que menos voz tienen y que más invisibilizadas están. Gracias, señor Sanz. Señor presidente. Hombre, señor Sanz, hablar de qué competencias son las de cada administración no es una cuestión baladí. Lo cierto es que este país estará plenamente instalado en una buena práctica federal cuando sepamos exactamente todos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tiene que hacer el Gobierno de España, lo que tienen que hacer los gobiernos autonómicos y lo que tienen que hacer los ayuntamientos, tratando de colaborar en aquello que queremos y tratando de dejar que cada cual desarrolle su función en lo que es propiamente su función. Por tanto, este es un discurso que en modo alguno es baladí. Fíjese, yo con sus preguntas siempre aprendo porque había cosas que desconocía y a la luz de la preparación de la respuesta que yo le quería dar he visto que en concreto un tal Schneider en un estudio hecho para el Fondo Monetario Internacional habla de que en la economía española la parte sumergida puede ser de un 11,2, muy por debajo de otras estimaciones que en otros momentos había hecho. Y dice también que si fuera posible transformar en economía oficial toda la economía sumergida, apenas afloraría un 60% de esa economía, es decir, que el 40% seguiría siendo economía informal o economía sumergida. Y esto lo dice un señor al que, desde luego, le reconozco bastante más sabiduría e información en la materia de la que tengo yo.
Por lo demás, no hay estudios regionalizados, hasta donde se me ha dicho, es decir, no sabemos exactamente cuál es la economía sumergida en Aragón, aunque me atrevo a aventurar que, conociendo cómo funcionan las cosas en otras comunidades autónomas, nuestra economía sumergida será bastante inferior a la de la media de este país. Y respecto a la pedagogía, fíjese, señor Sanz, hay un asunto de la ley educativa recientemente aprobada, ayer mismo, que me parece muy interesante, que es aquella asignatura que se puede impartir para que los ciudadanos y las ciudadanas de este país adquieran cultura fiscal, sepan que hay que pagar impuestos y se les enseñe hasta qué punto el sostenimiento del sistema o de la escuela a la que van esos niños se financia fundamentalmente a través de los impuestos. Esa asignatura me parece absolutamente importante, porque lo cierto es que no creo que los paganos de la economía sumergida sean las clases más desfavorecidas o más situadas fuera del sistema. Lo cierto es que todos sabemos que muchos proveedores de servicios le ofrecen al receptor del servicio pagar en negro. Esto es una práctica habitual en este país y que mucha gente prefiere pagar en negro. Las cosas son así, seguramente por una mala educación respecto a lo que tiene que ver con la fiscalidad, que quizá tiene sus raíces muchos años antes de que la democracia llegara a este país. Le decía antes que nosotros, en materia de fraude a la seguridad social, sí que podemos actuar más y de manera más eficaz. De hecho, lo hemos intentado hacer este año en relación con la campaña de recogida de la fruta. Es verdad que, acuciados por el problema que se nos suscitó en relación con el COVID, en relación con la expansión de la pandemia, y es verdad que de cara al año que viene tendremos que tomar medidas al respecto por esa vía, por la vía de las medidas que sea capaz de adoptar el consejero de Agricultura y por la vía de las medidas que sea capaz de adoptar la consejera de Economía. En modo alguno pretendo yo demonizar al sector de la fruta. Es un sector muy importante en el que hay muchos empresarios absolutamente impecables desde el punto de vista de sus prácticas laborales, pero es verdad que también se observan allí anomalías que en modo alguno nos podemos permitir que se repitan, sobre todo por el impacto que han tenido sobre el desarrollo de la pandemia. Por tanto, en ese sentido, sí que le puedo decir que estamos trabajando, porque en este caso economía sumergida y riesgos para la salud son exactamente lo mismo. Gracias, señor presidente.